estaría ofreciendo a través de la Dirección de Migración un estatus legal a los haitianos que se encuentren laborando en la República Dominicana, según ha dicho el señor Enrique García, director de Migración, y dentro de este plan de registro que estaría buscando legalizar o regularizar más bien a los haitianos ilegales en el país, pues estaría haciendo a través de sus empleadores, y es ahí donde viene quizás la parte de análisis de estas declaraciones, puesto que el señor García dice que es un plan de registro en el que los contratantes, sobre todo en el sector construcción, que es el ejemplo que él ha dado, si tiene, por ejemplo, el ingeniero contratado 10 obreros de nacionalidad haitiana en estatus irregular, pues este contratante es quien se estaría encargando de hacer este registro de trabajo, diciendo que, mira, yo voy a contratar por un año, por un periodo de un año, por ejemplo, a estos obreros para que me trabajen este proyecto. Y luego de eso, pues entonces estarían siendo pasibles de renovación o de llevar otro tipo de aprobación, ¿no? Para poder enrolarse una vez más en el aspecto laboral. Para poder registrarlo, dice el señor García, estarían iniciando con los nacionales haitianos que cuenten con acta de nacimiento, con pasaporte o con cédula. Segundo punto de análisis ahí, obviamente, porque sabemos la falta de documentos que la mayoría de los nacionales haitianos pues tienen. Y en este caso, además, los contratantes, los que tengan a su cargo estos empleados nacionales haitianos no regularizados, tendrían que tener a su cargo también la responsabilidad de presentarlos ante la TSS como parte de la empleomanía con la que cuenten en sus empresas. O sea que esta inscripción también quedaría como parte de la responsabilidad de los empresarios dominicanos que contraten esta mano de obra no calificada, no regularizada. Y entonces, ¿y los ciudadanos extranjeros de otras nacionalidades que estén en condiciones similares, eso no? De momento ha hablado de los haitianos. Habría que ver si por ejemplo, hago esa pregunta. O sea, son haitianos que están trabajando aquí, pero que no están regularizados. Que no, de mantener ilegal. ¿Que le van a dar qué residencia? Le van a dar digamos que un permiso laboral que transitoriamente estaría contemplando un carnet que dice que tiene un permiso por un año para trabajar en el país. Una residencia de trabajo. Y entonces va a ser, no sé qué va a pasar, de momento no ha planteado cómo sería con los nacionales haitianos que no tengan ningún tipo de documento, porque le ha citado 3, y qué va a pasar con los que no se acojan a esta regularización también, porque se habla del migrante ilegal, pero qué pasa con el contratante, que también es parte de la otra cara de la moneda. No, pero la pregunta, por ejemplo, ok, yo estoy aquí con una residencia de trabajo, ¿verdad? Por un año, por 2 años, el tiempo que sea. Y si yo tengo un hijo aquí, ¿él es qué? ¿Él es dominicano o él es haitiano? Según la constitución haitiana es haitiano, porque no, porque la doble nacionalidad existe, pero según la dominicana es ahí que acuérdese de aquella sentencia en la que despojaba incluso a terceras y cuartas generaciones de haitianos porque sus abuelos o tatarabuelos no tenían documentos. Sí, pero eso estaba ilegal. No, pero gente con cédula dominicana, registrados dominicanos y que fueron despojados de esa documentación porque sus abuelos, sus parientes más longevos no tenían documentos, principalmente la gente que venía de descendencia de cañeros y demás, que acuérdese que incluso hubo periodistas que eran descendientes de estos nacionales haitianos en el país y que fueron despojados con cédula dominicana que decía dominicana, acta de nacimiento, y le decían que usted no era dominicana. Eso fue un tremendo lío. De ahí viene el movimiento desconocido o reconocido, perdón, que es parte de este reclamo ante la Junta Central Electoral para que se le otorgue lo que por derecho ya han adquirido. Eso es otro tema. No, pero eso es parte de este tema, porque tú sabes que desde que tú traigas un empleado para acá o se quede aquí, tú le entregues una residencia, van a pasar horas antes de que le genere una familia. Entonces, ¿cómo va esa familia? ¿Son haitianos, son dominicanos? Lo otro es que en definitiva
volvemos digamos a los puntos que hemos tratado acá en el programa en algunos momentos. Tenemos que invitar un abogado migratorio pronto para nosotros trabajar ese tema con mayor envergadura, por un lado. La República Dominicana tiene que abocarse a asistir, si se quiere llamar así, con la coordinación y colaboración de la comunidad internacional en el registro civil de todos los ciudadanos o de todos los nacionales haitianos de aquel lado de la frontera. O sea, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo y obviamente conocemos mejor que ningún norteamericano o europeo que venga acá la realidad del pueblo haitiano y la realidad documental del pueblo haitiano, tanto aquí como allá, y tenemos un registro, digamos, donde tenemos la posibilidad de vincular, ¿no?, esa documentación para los dos países. Entonces nosotros tenemos que abocarnos a, de aquel lado de la frontera, registrar a todos los nacionales haitianos y darle su documentación haitiana con la asistencia de la comunidad internacional, porque no lo podemos financiar nosotros, pero sí nosotros tenemos que garantizar tener esa base de datos y tener esa data, porque para nosotros es fundamental tener esa data, por un tema de seguridad nacional, por un tema de migratorio, por todos los lados, por un tema sanitario, por un tema de alimenticio, por comercio. Si tú quisieras hacer inferencia estadística y poder lograr decirle al sector empresarial dominicano, miren señores, esto es lo que vamos a producir para los haitianos, porque esto es lo que el pueblo haitiano necesita, la mejor manera de tú saberlo es sabiendo cuántos son y dónde están y de qué. Et tout le monde qui t'a entendu vidéo ça en espagnol, qui ça ou dans vidéo ça? Dans vidéo ça, yo dit comme ça, yo pral bal tout haïtien qui travaille Saint-Domingue qui pas papier, yon permis un an pour travailler dans le pays. Mais comment yo pral bon papier ça? Yo pral bon papier ça. C'est si on travaille dans une compagnie avec un ingénieur. Ingénieur ça pral bon yon papier travail. Les pral l'avoir, il faut papier travail pour ou a besoin de un passeport avec un acte de naissance ou bien un carte électorale dans main. Avec ça que ingénieur pral bon là tout, on capable gain permis ça pour travailler dans le pays pour un an. Après un an ça, par contre qui ça si a redoubler la voix, si a redoubler pour ou bien est-ce qu'on capable rester dans le pays pour capable continuer travailler sans problème. C'est ça que je voulais faire nous comprendre dans la vidéo ça. Mais il faut un patron qui va travailler ensemble avec pour patron ça bon un permis de travail ou bien pour le capable dire c'est avec qui va travailler. Mais avec papier ça yo, on capable à le faire par nécessaire pour le bail là. Mais tout haïtien est capable de joindre papier ça. Et ça que tu as vu dans la vidéo ça dans le commencement vidéo. Pas oublier abonner à la chaîne là qui te commenter pour moi.